Muy bien, perdón. Espero que habéis podido descansar un poco y me alegro mucho que también hoy por la tarde pues tenemos un buen número de personas aquí presentes. Esto no se entiende por sí mismo porque, en fin, pues un estudio de ese tipo, podemos decirlo así, normalmente no arrasa, ¿vale? ¿Para qué vamos a engañarnos? Así que pues lo que habéis venido, me imagino que habéis venido dispuesto a todos, porque lo que yo os puedo prometer entretenido no va a ser, ¿vale? O sea, es mejor que cada uno tenga su Biblia a mano y si no puede ser el móvil, porque eso ya hoy las Biblias están en el móvil, entonces ahí también se puede seguir el texto. Eso lo recomiendo porque vais a sacar más provecho. Después de la introducción esta mañana a los primeros 2 capítulos de Génesis, ahora pues vamos a trabajar ya con el texto y espero que es mucho material y la verdad que incluso esta tarde, espero que se me note por lo menos que esto es algo que me encanta. O sea, cuando me dijeron que vamos a hablar sobre Génesis 1 y 2, no es que lo tenía preparado, pero es que la verdad que me dio una alegría porque es uno de los textos posiblemente más interesantes de toda la Biblia, y no solamente interesantes, sino también por el contenido fascinante, y todavía uno descubre casi siempre cosas nuevas. Bueno, simplemente para no repasar todo de esta mañana, pero repasar algunas cosas, por lo menos que ahora son importantes para lo que vamos a hacer. Lo dije, es que la estructura gramatical de Génesis 1 y 2 es la estructura de una narrativa. Quiere decir que es un texto que quiere ser entendido históricamente, ¿vale? No es una poesía, no es un texto alegórico, algo por el estilo, sino es como se cuenta, y perdón que lo diga así, que alguien pues se vaya de compras y se encuentra con tal cosa y luego tal cosa y tal cosa. Es una narrativa, ¿vale? De hechos históricos. Entonces eso se ve por el uso del hebreo mismo, y no vamos a perdernos aquí en tecnicismos, pero es evidente. Es posible, y digo es posible porque no podemos comprobarlo, obviamente, y el texto no lo dice, que fue Dios mismo que había dado ese relato a Adán y Eva. Y ya ahora, pues la pregunta lógica es: ¿y cómo hay que imaginarse esto? Bueno, hay un detalle que no vamos a llegar a eso porque eso está en el capítulo 3, pero que de cierta manera nos da un poco la clave para entender esto un poco. Seguramente habéis visto películas, porque también sobre esto Hollywood ha hecho películas. Entonces normalmente pues viene una voz de fondo así sonora y es Dios quien habla, pero lógicamente nunca se ve nada salvo tal vez una luz o algo por el estilo. Entonces obviamente nadie dice que ese texto haya caído del cielo, ¿vale? Sino más bien creo que es el mismo texto de Génesis capítulo 3 que nos da una pauta, porque allí nos damos cuenta que después de la caída de Adán y Eva, Dios se va paseando por el jardín. Y este es un dato, me parece, muy importante, porque esto es lo que técnicamente se llama una teofanía, una aparición de Dios, no de Dios Padre, sino de Dios el Hijo, que según Miqueas 5:2, sus salidas son desde el inicio, y esto, para decirlo así, sería la primera. Por lo tanto, habría que imaginarse allí Dios el Hijo en forma humana, para decirlo así, y de forma muy concreta, teniendo interacción con Adán y Eva. Y esto cambia muchas de las cosas, ¿vale? Porque ahora podemos entender porque en ese tiempo, después de la creación, Dios el Hijo, así yo parto de ese hecho, les habrá enseñado muchas cosas a la primera pareja, entre otras, posiblemente lo que tenemos aquí en los primeros 2 capítulos. Ahora empezamos con el primer día, con el primer versículo. Es fácil encontrarlo.
En el principio Dios, o creó Dios los cielos y la tierra. Esa expresión realmente es tan clara como el agua y marca el inicio de la palabra de Dios. Así empieza todo. Como dije esta mañana, aquí se habla incluso del inicio de la creación. El texto ni se toma la molestia de comprobar la existencia de Dios. Eso se da por hecho. Porque entre otras cosas, hasta ya bien entrado en el siglo XVII, vamos a decir, a nadie se le hubiese ocurrido negar la existencia de Dios. O sea, es relativamente históricamente hablando una novedad. Y aquí simplemente se da por hecho que Dios siempre ha existido. Y tiempo, espacio y materia no existieron. Estamos hablando de esas tres condiciones. Y es curioso que el mismo versículo ya lo recoge. En el principio habla de tiempo, creó Dios los cielos, habla de espacio, y crea la tierra, habla en este sentido de materia, porque antes no lo sabía. Quiere decir que esto confirma lo que filosóficamente se ha dicho en ocasiones, que Dios es la primera causa no causada. Y allí, ya prácticamente nuestro cerebro ya se para, porque esto para nosotros es inimaginable. O sea, incluso la cuestión que había antes, que Dios es una pregunta no admisible, ¿vale? Es un error simplemente poner esa pregunta. Sé que nos gusta preguntar, pero es una pregunta que en sí no tiene respuesta, porque antes no había nada. Otra cosa es que nos lo podemos imaginar. Dios siempre ha existido, no fue causado ni creado por nadie, es eterno. Y esto ya en sí es un concepto, lo podemos afirmar, lo podemos aceptar por fe. Ahora, intelectualmente entenderlo, esto es imposible, ¿vale? Por eso, ahora creo que el hermano que hizo la última pregunta esta mañana no está, pero por eso en la física hoy se intenta explicar, la pregunta que había antes del Big Bang, o como queremos explicar esto. Incluso se define hoy, o algunos piensan que puede haber un número ya indefinido de universos anteriores y todo esto. Simplemente, ¿por qué? Porque nuestro cerebro no se puede imaginar que algo viene de la nada, ¿vale? Y esto, claro, nos lleva a la pregunta, suponiendo de que toda esa materia del universo fuera concentrada en un punto, ¿de dónde viene esto? ¿Vale? Es una pregunta un tanto herética, porque nadie puede responder a esto, pero esto no es nuestra cuestión ahora. Es un versículo único en toda la literatura. Esa frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto no lo vamos a encontrar en ningún otro sitio, ¿vale? O sea, la Biblia tiene en ese sentido el copyright. Ninguna otra religión, ninguna otra creencia, pues jamás ha usado esta frase. Entonces, los acontecimientos, como acabo de decir, que describe el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, a mi modo de entender las cosas, fueron o bien reveladas por parte de Dios luego a Adán y a Eva, en el sentido que luego ellos lo pusieron por escrito, o tampoco podemos descartarlo, Dios ya se los entregó por escrito. Entonces, eso ya, en eso no voy a entrar. De todo modo, esa información tiene que venir de alguien que estaba ahí, ¿vale? Es evidente. Y la única persona que estaba allí era Dios. Dios es eterno, existió antes del universo, es omnipotente, es creador de todo. Y por lo tanto, nada es imposible para este Dios. Esto fue escrito en un tiempo, estamos hablando obviamente de los tiempos de Moisés, que lo pone, digamos, en el contexto de todo un libro, cuando ni el mismo Moisés
se preocupa de añadir ahí más explicaciones, porque en aquel entonces, hace 3.400 o 3.500 años, nadie dudaba de la veracidad de esas palabras. Ahora, la palabra que se usa aquí para Dios, lo dije ya en esta mañana y no voy a repetirlo, es un intensivo, podríamos llamarlo así, es Elohim, esto lo sabemos, pone el énfasis sobre el poder de Dios, sobre su inmensa majestad. Y luego, pues viene una palabra, esta mañana alguien me lo comentó y efectivamente aquí la palabra que se usa en hebreo es una palabra especial, esa palabra, si a alguien le interesa, algunos ya lo saben, es la palabra bara. Bara, por definición, significa crear algo de la nada, ¿vale? Entonces esto es la idea que tiene esa palabra. Ninguna otra cosmogonía, esto sería, digamos, un relato de otras religiones, de otras creencias que hablan de la fundación del mundo, de la mitología cualquiera, jamás usa un concepto por el estilo. Y este es un dato muy importante, pues de nuevo podemos ir al Enuma Elish de los babilonios, que es tal vez lo más famoso en ese sentido, y nos damos cuenta de que en estos relatos mitológicos ya algo existe, ¿vale? Entonces, bueno, o bien hay una lucha entre los dioses, que uno está cabreado, el otro pues quiere recuperar su sitio, bueno, hay todo tipo de cosas, pero el mundo como tal, de alguna manera ya existe, no hay una creación de la nada, digamos, en otras creencias. Todos ya empiezan con un universo que ya en sí se caracteriza por esas tres cosas: tiempo, espacio y materia, que luego, de una forma caótica, con luchas o lo que sea, se desarrolla de una o de otra manera. Las mitologías antiguas usan dioses para hacer un trabajo, para formar algo que ya existe, y no responden a la pregunta ¿de dónde viene esto? ¿Vale? Es un dato bastante curioso. La Biblia sí lo responde, y lo dice simplemente de una forma absoluta, sin aportar ninguna prueba. Esto viene de Dios y antes no había nada salvo Dios en tres personas. Y de nuevo, ahí no llegamos al límite, sino estamos ya sobrepasando los límites de lo que nos podemos imaginar. Esa palabra bara se usa exclusivamente en conexión con Dios. En el capítulo 1 se usa varias veces, luego también aparece en el capítulo 2, en el capítulo 5, en el capítulo 6, digamos, conexiones similares. Ahora, todavía estamos en el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya tenemos que hacer una diferencia, una distinción. Los cielos que menciona aquí, la palabra es un plural de un verbo, de una palabra hebrea, y tiene el significado básico de espacio. O sea, lo que hay en esa palabra, lo que hay en la etimología tiene que ver con espacio, tiene que ver, podríamos traducirlo espacioso. Y aquí se le da el significado cielos. Quiere decir, no es la misma expresión de lo que Dios creó en el día cuarto, ¿vale? O sea, luego nos damos cuenta que en el día cuarto también se habla de los cielos, pero es otro tipo de cielo. Luego vamos a hablar de esto cuando lleguemos a esto. Estamos hablando ahora del espacio, de esta inmensidad que lo contiene todo, ¿vale? Las galaxias de las cuales hemos hablado en esta mañana, todas y cada una de ellos. El creador de todo esto es el Dios Trino, y sin embargo, luego el Nuevo Testamento, si leemos la Epístola a los Colosenses, nos añade el dato que es concretamente la creación fue llevada a cabo por la segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo que hace esto, y por lo tanto tampoco nos extraña que lo que yo antes sugerí, que cuando
están Adán y Eva y tienen en ese sentido conversaciones con Dios, que ese Dios le aparece de forma humana en la segunda persona de la Trinidad. Y luego, la última palabra del primer versículo, bueno, luego vamos a ir un poco más rápido, pero podéis ver que esto ya al inicio hay que sentar las bases bien para que lo entendamos. La palabra tierra viene de una raíz hebrea que significa firme, ¿vale? Algo que es inmovible, que es firme. Y en este versículo simplemente significa lo que podríamos en el lenguaje moderno traducirlo como materia, ¿vale? Aquí no estamos hablando todavía de la tierra que ahora habitamos, porque eso luego Dios lo crea, sino estamos hablando de materia. En otras palabras, al inicio Dios crea el espacio, la materia y crea también el tiempo. Es evidente que este versículo también nos enseña que la materia no es eterna. Bueno, de hecho, la pregunta es que materia qué es, ¿vale? Porque realmente como esto era, digamos, la base del materialismo, como se llamaba en su momento científico, el marxismo, el socialismo, que solamente las cosas sólidas son lo que realmente existen y lo demás, bueno, son imaginaciones nuestras. ¿Qué es materia? Hoy sabemos que realmente materia como algo sólido que se puede tocar, pues no existe, porque todo es energía. Bueno, no, en eso no vamos a entrar, desde luego, pero es una cosa curiosa. No es eterna, y otra vez podemos recurrir a Colosenses, donde se nos dice que Dios, el Hijo, no solamente ha creado todo esto, sino encima lo mantiene, ahora en este momento. O sea, no es solamente que lo haya creado y luego se ha ido de vacaciones, no. En cada momento, de forma activa, y esto es el sentido de Colosenses capítulo 1, lo mantiene. Y esto es muy interesante, porque realmente uno de los grandes enigmas hoy en día es, y si le entiendo bien a este señor, es que siempre se me olvida el nombre, que está en la silla de ruedas. Exactamente, Stephen Hawking. Se le entiende bien a este señor, uno de los problemas que él intenta resolver, y de nuevo lo digo sin ningún ánimo de burlarme de él, porque es un hombre, desde luego, que tiene cerebro. Solamente las conclusiones que él saca son, en mi opinión, equivocadas, ¿no? Pero cómo este universo que se ha creado por sí solo, según él y otros, cómo esto se puede mantener, ¿vale? Porque no tiene mucha lógica, ¿vale? Puede significar o puede sonar un poco raro, pero es uno de los grandes problemas hoy explicar que el universo como tal no se colapsa o que no se vuelve inestable o cosas por decirlo. A nosotros nos parece normal, pero parece que tan normal no lo es. Bueno, la Biblia nos dice que es Jesús por su palabra que no solamente lo ha creado, sino que lo mantiene. Entonces, una de las cosas que nos damos cuenta ahora es que Dios no solamente crea el universo, hemos hablado de espacio, hemos hablado de tiempo, y hemos hablado de materia, sino también las leyes que están asociados con estos temas. Y ahora realmente eso nos lleva a un tema bastante interesante, y es el tema de las leyes naturales. Las leyes naturales, ¿qué son? O sea, las leyes naturales está algo que está por encima de Dios y Dios tiene que ajustarse a esto, ¿o qué son las leyes naturales? No sé si alguna vez han pensado en ello. Esto es son fuerzas independientes de Dios, por ejemplo, la fuerza de la gravitación. O sea, yo cojo algo y no lo voy a hacer, pero lo dejo caer. De hecho, todavía ni siquiera hasta el día de hoy sabemos lo que es gravitación. O sea, sabemos cómo funciona, sabemos fórmulas, etcétera, 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 pero estrictamente hablando, todavía estamos completamente a las oscuras. ¿Qué es realmente esto? Yo personalmente me gusta definir las leyes naturales, lo que nosotros llamamos leyes naturales, como la manera como Dios actúa de forma normal.
o sea, de forma regular. Y un milagro sería simplemente, es lo mismo, Dios actúa, pero de una forma, digamos, como normalmente no actúa, ¿vale? En fin, pues muchas de las cosas allí tienen su comienzo. En el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía y tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hemos hablado esta mañana brevemente sobre este tema, entonces no voy a entrar otra vez sobre la teoría del hueco, de la brecha, y lo que significa el significado de la palabra vacía, tohu vabohu en hebreo. Solamente quiero reincidir en esto de que estamos hablando aquí simplemente no de un caos, sino estamos hablando de algo como el barro que tiene el alfarero que está en crudo todavía, ¿vale? Sin formarlo. Como un trozo de barro en manos del alfarero, como dice la canción. Es decir, el material del cual se formó la tierra se encontraba dentro de lo que podríamos llamar una matrix, una sustancia básica de agua. ¿Vale? Esto parece que el texto nos indica. Porque esto nos indica la palabra que se usa en hebreo. Y lo siento mucho que les tengo que decir esto tantas veces, porque lógicamente tenemos que trabajar con el texto mismo. Y esto a veces es un poco técnico, ¿vale? Entonces, bueno, si ya me repito demasiado veces, pues olvídenlo, ¿vale? Pero esto es lo que hay ahí. Le puedo decir alguna cosa más. Con mucho que llevamos una época muy larga, digamos, de intentar explorar y entender el texto de Génesis, quedan muchas cosas que todavía no lo hemos entendido bien, porque son palabras que se usan aquí, pero a veces nos es muy difícil saber y entender exactamente de qué se habla, ¿vale? O sea, allí todavía queda mucho por investigar y por explorar. Entonces, se dice aquí que eso estaba ahora completamente estático y por lo tanto en la oscuridad. Y dice aquí que el Espíritu de Dios se movía. Y esa palabra mover literalmente es una palabra muy curiosa porque literalmente significa hace vibrar, ¿vale? O sea, como si de alguna manera pues eso empieza a moverse. Se forma, entre otras cosas, nuestro planeta con agua y en material firme que todavía está está mezclado, ¿vale? Está todo juntos. Y ahora en el versículo 3 dice Dios sea la luz y fue la luz. Lo que se llama luz aquí, en la opinión de muchos expositores, y yo en esto también me junto con ellos, no solamente habla de la luz, lo que nosotros llamamos la luz visible, sino todo gama de ondas. Y ustedes saben que hay ondas electromagnéticas, hay ondas de todo tipo, rayos ultravioletos, rayos X, infrarrojos, de radio, calor, sonido, electricidad, etcétera, etcétera. O sea, todo esto parece que está implicado con esa expresión que tenemos aquí. Creando esas ondas, todavía no es necesario que él crea, en el caso de la luz, cuerpos que lo emiten. Bueno, es una cosa que, digamos a primera vista, nos parece difícil de entender. O sea, ¿cómo puede haber luz sin que el sol un sol o un cuerpo lo emita? Bueno, la luz está allí, ¿vale? ¿Cómo exactamente? Bueno, no me pregunten, ¿vale? Entonces, no lo sé. Ahora, una cosa me parece muy importante, porque a veces nos creemos tan ingenuos y tan listos. Algunos dicen, no, pero esto es evidente que esto no puede ser así, porque el sol se crea el día cuarto y ahí ya se dice en el día 1 que hay una luz, entonces es una contradicción clara en el texto. Bueno, a veces cuando alguien me dice esto, pues tengo ganas de ser listillo. Realmente tú no crees que cuando se escribe esto, la gente no se daría cuenta de esto.
O sea, si esto fuera una contradicción y si, qué sé yo, alguien se ha ido la pluma, alguien no prestó atención, pues el siguiente lo hubiese corregido. Pero obviamente tenía que ser así, ¿vale? Esto es muy importante porque nosotros, con una distancia de milenios, nos creemos muchas veces en condiciones de no, es que es una contradicción. Bueno, sería una contradicción también para ellos, ¿vale? Sin embargo, a lo largo de todo el espacio de tiempo nadie lo ha corregido, simplemente porque obviamente tiene que haber otra explicación, o sea, esto ya nos dicta el puro sentido común. Y mantenemos esto de que tiene que haber una fuente de luz desconocida, que en ese momento ese espacio que Dios ha creado es iluminado hasta que ya en el día cuarto, digamos, las estrellas ocupan esta función. En el versículo 4 dice, y me van a perdonar, algunas cosas lo tengo que dejar, ¿vale? Porque si no es que aquí vamos a estar mañana por la mañana y esto no, ustedes han venido con buena fe y no voy a aprovecharme de ello. Dice el versículo 5, llamó Dios a la luz día y las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Nos damos cuenta aquí de una cosa que ustedes ya lo saben, que hasta el día de hoy los hebreos cuentan el comienzo del día por la tarde, ¿vale? La regla era cuando aparezcan las 3 primeras estrellas de fuerza media, ¿vale? No lo más brillante, sino de fuerza media, de brillantes media, es cuando empieza el día. Y esto es lo que vemos aquí en el libro de Génesis, por eso tienen esa costumbre. Ahora, la división que se hace aquí en este versículo habla de tinieblas. Dios hace una distinción. Voy a leerlo otra vez. Versículo 4, versículo 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas lo llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora, Dios hace esa distinción, y si las palabras significan algo, entonces tenemos que decir una cosa. La palabra que se usa aquí para día, la palabra yom en hebreo, es exactamente lo que nosotros entendemos hoy de día, es decir, un día de 24 horas, simplemente. Es que no cabe otra interpretación del texto, y digo lo mismo lo que dije esta mañana. Podemos hacernos teorías de que esto habla de épocas. La pregunta sería, entonces la noche también era una época larga, que no me da mucho sentido. Si el texto por sí habla, y si nos quitamos de la mente, digamos, nuestras ideas de las ciencias actuales, entonces hay que decirlo, el autor, lo que él quería simplemente decir, que estamos aquí hablando de días normales como conocemos días hoy también. Es verdad que la palabra yom, por ejemplo, en el contexto del día del Señor, obviamente no solamente estamos hablando de un día, sino esto puede hablar de una época, pero no es el mismo uso que se da aquí en ese contexto. Bien, con esto llegamos ya al segundo día, y ahora lo que voy a hacer, ya voy a leer, digamos, los pasajes enteritos, y el segundo día de la creación va desde el versículo 6 al versículo 8. Dice aquí, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. La palabra expansión, algunos lo traducen, y esto viene del latín, como firmamento. Hay un himno muy conocido que cantamos en nuestros cultos. Señor mi Dios,
¿cómo va? Sí, exactamente. Entonces ahí se habla del firmamento. Y lo que sí se puede decir es que seguramente habéis visto estas representaciones a veces. Dice, no es que los antiguos creyeron que la tierra era plana y el firmamento era como una cúpula así por encima, como en la novela El Domo. No sé si alguien lo ha leído, de Stephen King. Yo sé que esto está en todos los libros de texto, ¿vale? Mi hermano, que es pastor de una iglesia en Alemania y ha estudiado también teología, pero antes estudió, eso sí lo tiene bastante mejor que yo, estudió química, es doctor en química. Entonces de ciencias naturales pues algo sabe. Y él en un momento hizo una investigación y se encontró con un dato bastante curioso, muy en contra de lo que comúnmente se cree. La creencia en una tierra plana con un domo por encima nunca era muy extendido en la humanidad, nunca. De hecho, mi hermano ha sacado, ahora no debería preguntarle, pero ha sacado una cita de una revista británica que ellos lo han llamado el error histórico número 1 de la humanidad, ¿vale? Porque esa idea nunca ha existido realmente. Y lo podemos ver en varias cosas. Simplemente hay un dato que creo que mucha gente sabe, que ya en los tiempos anteriores de Jesucristo, o sea, estamos hablando creo que es el segundo siglo antes de Cristo, por experimentos que hicieron ya se sabía que la Tierra era una esfera, y se sabía incluso por el experimento que hizo Arquímedes en Egipto, más o menos el diámetro, mejor dicho, la circunferencia que tenía. Y esto hasta los egipcios lo sabían, ¿vale? Bueno, ahora no hay tiempo para entrar en ello, pero realmente lo que tenemos aquí, esa palabra firmamento, no tiene nada que ver con esa cúpula, sino la palabra hebrea nos lo indica, que simplemente esto es, bueno, si lo traducimos literalmente, es una finura extendida. Quiere decir que el hebreo actual, como el antiguo hebreo, usa esa palabra raquía, lo usa para o bien el espacio exterior o la atmósfera de la tierra, ¿vale? Por ambas cosas se puede usarlo. En ese contexto creo que es mejor entenderlo como lo que nosotros llamamos hoy la atmósfera. Es decir, que a partir de ese momento se diferencia entre lo que podemos llamar el primer cielo, que sería la atmósfera, y el segundo cielo, que sería lo que nosotros llamaríamos el universo, el espacio, y luego el tercer cielo, del cual habla Pablo, que sería el mundo invisible. Dios ahora hace la diferencia entre las aguas atmosféricas y las aguas que cubren la tierra, y esto iba a tener una gran importancia luego cuando se lleva a cabo el gran diluvio. Incluso todo indica que la atmósfera antigua, o sea, antes del diluvio, contenía muchísima agua en forma de vapor. En el diluvio esa agua baja a la tierra, y esa capa ayudaría a poner un clima idóneo que protegió en su momento, después de la caída de Adán y Eva, los habitantes de la tierra de las influencias malas de un universo que se había vuelto hostil. Incluso cabe pensar, y esto no es algo que me he inventado yo, hay otros que saben más de esto que yo, cabe incluso pensar que el agua estaba presente no solamente de una forma mucho más amplia en la atmósfera de nuestro planeta, sino en lo que llamamos ahora el espacio interestelar. No sé, igual en el futuro nos vamos a llevar aquí alguna sorpresa, porque no sé si se han preguntado alguna vez si hoy, bueno, con las ondas espaciales que hemos mandado solamente a lo que es nuestro sistema solar, lo que ves ahí realmente es desierto, ¿vale? O sea, da igual si se trata del
de la luna Titán, o si se trata de Ganímedes, o si se trata de Plutón, que era el último, que es el planeta con el corazoncito, que ha salido hace un año, creo que ya aproximadamente, muy bonito. Todo esto es muy fascinante, pero al fin y al cabo es hostil, es un desierto. O sea, lo más bonito todavía es Marte. El otro día alguien me preguntó si me gustaría viajar a Marte. Cuando empiezan a poblarlo, dije, ni los sueños. O sea, ¿qué hago yo en Marte? O sea, que realmente es, por 1 o 2 días, pues vale, puede ser muy interesante, pero pensar que vas a pasar el resto de tu vida ahí, en ese ambiente, y es lo mejorcito que encontramos en nuestro sistema solar, ¿vale? Ya me contará cómo está, bueno, no digo la vida, sino cómo está el tema en otros sitios. O sea, no sé si te has preguntado alguna vez, yo me hago esas preguntas, igual tengo mucha imaginación, pero ¿esto siempre fue así? ¿O esto también es consecuencia luego del pecado? O dicho de otra manera, cuando Dios crea nuevos cielos y una nueva tierra, que más es una recreación, ¿esto cambiaría? Bueno, no voy a decir más, ¿vale? Porque ya estaríamos hablando de ciencia ficción cristiana y no quiero llegar a esto, pero realmente algunas preguntas hay que pensárselo muy bien. Y yo personalmente lo único que quiero decir es, yo creo que esto antes era distinto y después será distinto, ¿vale? Y esas son las razones porque tengo unas ganas algún día de andar sobre esa nueva tierra, estar en el nuevo cielo, porque tengo unas ganas de explorar estas cosas. Es que hay muchas cosas que queremos saber, ¿vale? Entonces yo creo que la vida en el cielo, como solemos decirlo, no va a ser aburrido, tengo yo la impresión, ¿vale? Bien, entonces, aquí nos damos cuenta que los cielos del versículo 1 y los cielos que representa esa expansión de la cual habla aquí son distintos. Con esto llegamos al tercer día, que serían los versículos 9 al 13. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. La obra del día tercero ya comienza con esa remodelación, vamos a llamarlo así, de la tierra por parte de Dios. Hay otros versículos en la Biblia que hablan de esto. Bueno, lo digo para la grabación y para aquellos que toman nota rápidamente. Por ejemplo, Job 38:4 habla de esto. El Salmo 33:7 habla de la remodelación de la tierra en este momento, en el día tercero. Y por ejemplo, Proverbios 8:29 también habla de que Dios pone ahora límites entre tierra y mar. Y son solamente 3 versículos de varios que podríamos mencionar. Las aguas debajo del cielo o del firmamento siguen conteniendo todo el material que es necesario para formar ahora la tierra, y esto es lo que tenemos. La tierra es la misma que originalmente estaba ahí, sin forma, pero ahora Dios lo divide y ahora hay tierra seca, es decir, tierra sin agua, y en otras palabras lo que tenemos ahora aquí es que se separan los mares, el plural que se usa aquí, y la tierra. Se forman los continentes, se forman los mares, y parte del agua se guarda en las profundidades de la tierra, que la Biblia llama el gran abismo, en Génesis 7:11, cuando se nos explica cómo empezó el diluvio. No solamente era la lluvia, sino el texto dice que también hay agua subterránea que sube.
Es muy curioso, no sé si se han dado cuenta, que en el texto de la creación se habla, el agua juega un papel importante, porque entre otras cosas hay que explicar, para la gente que se hace esa pregunta, ¿de dónde vino toda esa agua para cubrir la tierra? ¿Vale? Pues ahí el capítulo 1 nos da la respuesta. Hay una unidad, se habla de un lugar de tierra firme, pero a la vez se habla de mares. Entonces parece, posiblemente estamos hablando de un solo continente todavía, pero de diferentes mares o de un mar, pero que a la vez con la tierra estaba de alguna manera también en conexión subterránea. ¿Cómo exactamente hay que imaginarse esto? No lo sabemos. Hay un dato curioso en el capítulo 10 de Génesis, cuando se habla de Pérez. Pérez en hebreo significa dividir, y dice que se llamó así ese hombre porque en sus tiempos Dios dividió la tierra, y eso parece que cuando empezaba realmente la formación de los continentes, que es algo que sería en este caso que ocurre después del diluvio. De esta manera se establece el continente original y los mares originales, y sin embargo no estamos en condiciones ya hoy en día, digamos, de recrear una geografía original. Esto sería pura especulación porque el texto bíblico no nos da aquí ningún dato. Se habla de la capacidad que Dios da a la tierra de producir vida vegetal de forma inmediata. No es algo que sale espontáneamente de la tierra, es un acto de creación, pero obviamente esa tierra que Dios había puesto originalmente era una tierra sumamente fértil. Y eso implica un principio que tenemos que tomar en cuenta. Si seguimos la enseñanza de la Escritura que Dios nos ha puesto aquí, Dios está creando de la nada, pero también lo que vemos aquí, luego da a las cosas la facultad de reproducirse a sí mismo. Y además, cuando Dios crea la tierra y crea cosas, alguien lo dijo esta mañana, obviamente cuando Adán fue creado con aspecto de antigüedad que él no tenía, ¿vale? Yo no sé, pero Adán no era un bebé, ¿vale? Era un hombre mayor. Eva también. No sé, no me pregunte a qué edad parecía, pero obviamente más de lo que efectivamente tenía. Cuando Dios crea los árboles, pues esos árboles aparentan ya una edad que no tenían. Cuando Dios crea las montañas y los mares, pues evidentemente alguien dice, bueno, esto no viene de la noche a la mañana, pues vino de la noche a la mañana, ¿vale? Y nunca mejor dicho. Entonces, la tierra produce ahora, o se dan las circunstancias que es idóneo para allí crezcan cosas. Las plantas no crecieron de semillas, las primeras plantas, sino las plantas producen semillas, ¿vale? Y esto es muy curioso, porque ese, entre otras cosas, responde a la pregunta teológicamente muy importante, ¿quién estaba primero, la gallina o el huevo? Y la respuesta bíblica es la gallina, efectivamente. Pues entonces, la hierba que dé semilla, dice el texto, y la semilla que Dios diseñó permitió la reproducción de cada planta según su género. Y esta idea se repite 9 veces más en el primer capítulo de Génesis. Por ejemplo, en los versículos 11, 12, 21, etc. La semilla fue programado, para decirlo así, para la reproducción de cada especie de planta. Y luego también de semilla. Y esto ocurre por un sistema que ahora conocemos como el ADN. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, es algo muy complejo, pero a la vez algo muy bonito. Realmente es súper fascinante. Y ese sistema permite variaciones, yo los llamo horizontales,
¿vale? O sea, de diferentes especies. Bueno, vamos a hablar de lo más conocido, por ejemplo, de un perro. Pues un perro puede aparecer en varias formas. Nuestro vecino tiene uno inmenso que ladra como un perro, pero luego hay otros perros que son más chiquititos, ¿no? Entonces, pero siguen siendo perros, ¿vale? Y eso, bueno, parece una cosa evidente, pero de vez en cuando hay que decirlo en voz alta. Hasta el día de hoy, a pesar de que hay todo tipo de teorías y supuestas pruebas, no se ha dado la prueba definitiva de que jamás una especie haya formado otra especie, ¿vale? Y esto es un punto que me parece muy importante en ese contexto. El texto aquí dice según su especie, según su género, y esto es así hasta el día de hoy. Bien, con esto vamos al cuarto día, y el cuarto día es del versículo 14 al 19, lo voy a leer, dice lo siguiente. Dios luego dijo, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear el día en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ahora se usa la palabra que habla del firmamento, de la expansión, como sinónimo de espacio, ¿vale? O sea, hay que ver en qué contexto se usan esas palabras de espacio, digamos, interestelar. Y este espacio ahora Dios lo llena con luces, que son las estrellas organizadas en sistemas solares y en galaxias. La palabra en hebreo nos da la intención que es algo que emite luz, ¿vale? Que es bastante curioso, porque uno puede decir, bueno, ¿y dónde la gente lo sabía? Porque antes, bueno, dice, es que ves las estrellas que están ahí. Efectivamente, no habla de cuerpos que reflejan luz, sino cuerpos que emiten luz. La palabra ma'orot en hebreo es como decir un lucero, o sea, algo que desprende luz. Esto es la idea que hay detrás, algo activo. Entonces, el texto nos habla de la creación del sol, nos habla de la creación de la luna para separar el día y la noche. Y ahora viene lo más curioso. Las estrellas tienen otra función, sirven de señales. Y ahora aquí tenemos dos palabras que son realmente fascinantes, y tardé bastante en caer en esto, pero todavía no he terminado, pero cada día que estudio esto me parece más fascinante. Aquí dice, sirven de señales para las estaciones, para días y años. Bueno, hasta el día de hoy así funciona nuestro calendario. Por ejemplo, empezamos con el día se rige por el movimiento por la rotación de la Tierra, ¿vale? Luego, la otra cosa que tenemos es la semana. La semana tiene que ver con el tema de la creación. Luego tenemos los meses. Los meses tienen que ver, por lo menos inicialmente, con la rotación o con la rotación que se dice de la Luna alrededor de la Tierra. Y luego tenemos el año. El año tiene que ver con la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Y todo esto funciona para establecer una forma de medir el tiempo, ¿vale? Y es curioso que lo tenemos de esa manera hasta el día de hoy. Y ahora pues les voy a dar una serie de datos que
posiblemente, yo no sé, igual se escucha por primera vez, pero son importantes y creo que son para tomarlo en cuenta. Cuando se dice aquí en el versículo 14, y sirvan de señales para las estaciones. Bueno, la primera palabra, señal, es una idea de que algo aparece en el cielo que nos ayuda a entender. O sea, quiere decir que esa palabra, por ejemplo, se usa en el sentido de marca, por ejemplo, la marca de Caín, o el arco iris, que se usa la misma palabra. O sea, son cosas que tienen un carácter simbólico. Y luego la otra cosa que se dice aquí en el versículo 14, para las estaciones, esto realmente ahí se usa, no son las estaciones del año, porque es lo que podríamos pensar cuando leemos esto, no es ni muchísimo menos la idea. La palabra hebrea es la palabra moed, o los moedim, y los moedim no son las estaciones del año, los moedim son días festivos señalados, o sea, días especiales, o épocas especiales. Y ahora les voy a decir una cosa que realmente solamente para esto sería bueno tomarse 1 o 2 horas. Lo tengo que hacer en 3 minutos. Aquí seguramente hay gente que entiende un poco de astronomía. Estoy hablando de astronomía, no de astrología, ¿vale? Para que luego nadie me tire piedras. Han oído del zodiaco, ¿no? Sí, entonces claro, el zodiaco, estos son, en un principio hay 12 imágenes en el cielo. Por ejemplo, uno que es muy famoso sería León, ¿vale? Leo, o Virgen, Sagitario, hay uno, bueno, en fin, pues automáticamente cuando escuchamos esto, bueno, es astrología. La palabra que se usa, y es muy curioso, esa palabra moedim, tiene que ver realmente con eso de las estrellas. Y ahora les voy a decir una cosa, que eso ya luego lo pueden comprobar si quieren. Esas 12 imágenes o formaciones estelares que tenemos en el cielo son iguales en todas las culturas, ¿vale? Cuando esta mañana pues hablamos de los chinos que tienen ahí, pues tienen la historia del Génesis en 200 de sus signos, pues te quedas, qué curioso, ¿verdad? Bueno, hay otra curiosidad. Estos signos originalmente que hay en el cielo, ¿vale? Que son signos, y ahora pues viene la cosa, que no tiene nada que ver con la astrología, ¿vale? Esto es lo que luego se hizo de ello en Babilonia. Pero originalmente, cuando dice que el firmamento habla de la gloria de Dios, y ojalá tuviera tiempo para explicar esto, toda la historia de la salvación está puesto en el firmamento. Y solamente pongo 2 ejemplos. Hay 2 signos. Uno es Betulá en hebreo, que nosotros lo llamamos la Virgen, o Virgo en latín. Es lo que normalmente aparece en septiembre. Está ahí, y esto habla de la Virgen María, ¿vale? No de la Virgen María en un sentido de la Iglesia Católica, no. Y esa mujer, pues, normalmente se representa en diferentes culturas de 2 maneras, o bien con un trozo de una espiga en la mano, o con un pequeño niño en sus brazos, ¿vale? Y esto es uno de los 12 que hay. Otro es León, Leo. Y ahora, si tuviera tiempo, pues les llevaría yo a entender cómo los magos y los magos de Oriente podían entender lo que apareció en el cielo y podían leer esa historia. Porque esa cosa es uno de los grandes desconocidos hoy en día. Se ha hecho todo tipo de historia que esto podría ser, pero realmente, y saliendo del texto bíblico, no me invento nada. Podríamos hacer realmente desarrollar una teología de las estrellas, no de la arqueología, sino lo que Dios ha puesto ahí para que nadie quede sin conocimiento de las cosas que Él iba a hacer. Y esto me parece un tema, en primer lugar, súper emocionante y en segundo lugar, súper interesante, porque
comprueba la absoluta fidelidad de lo que está escrito en la palabra de Dios. Todo eso lo tenemos ahí, ¿vale? Entonces solamente lo puedo pasar por encima, pero hay literatura sobre esto, infelizmente muy poco en español, como siempre. Espero que algún día pues alguien traduzca todo esto. Pero lo que ese texto dice exactamente es esto: Dios ha puesto estrellas en el cielo no para alumbrar la noche, ¿vale? Sino una de las cosas es para que nos cuenten, para que nos expliquen cosas que Dios ha hecho en el pasado. Quiere decir, los grandes hechos de la, ¿cómo se dice?, del plan de salvación. Solamente quiero mencionar dos más. Bueno, lo que los latinos han llamado Scorpio, el escorpión, ¿vale? Realmente los hebreos lo llaman la serpiente, ¿vale? Y es curioso que esa serpiente, digamos en el contexto como está en el cielo, pues habla de esa serpiente que muerde el pie de alguien, ¿vale? Entonces, bueno, no podemos hablar en eso, entrar en eso, pero realmente es fascinante. Y otra cosa que tenemos ahí es, por ejemplo, el cordero, ¿no? Es uno de los signos que hay en el cielo. Bueno, todo eso a mí me parece que está contenido en este versículo. Bien, la Biblia habla mucho de estas cosas. Por ejemplo, habla de estrellas individuales. Por ejemplo, el que vemos ahora, bueno, no sé si por la noche han visto no es una estrella, es un planeta muy luciente en la parte suroeste, que es el planeta Venus, que se menciona en la Biblia, el lucero del alba o el lucero de la mañana, que tiene un significado, ¿vale? Se menciona por lo menos 3 o 4 veces en la Biblia, y más cosas. Bueno, de eso ya no podemos hablar, ¿vale? Pues entonces, seguimos con el quinto día, versículo 20 al 23, dice Dios, o dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que huelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todo ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo y diciendo fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Entonces, el día 5 y 6 nos cuentan cómo llegan a existir la increíble variedad de los seres vivos. Y otra vez muy importante, el texto no sabe absolutamente nada de un desarrollo evolutivo. La creación de los peces y los pájaros, lo que tenemos en el versículo 20, los pájaros se quedan en lo que llamamos la atmósfera, en la parte baja, y luego en los peces, obviamente, los animales del mar. En el versículo 21 se habla de los grandes monstruos marinos. Se usa en otros sitios, bueno, la palabra que se usa ahí en otros sitios se traduce como dragones, o eso, monstruos. Posiblemente se refiere a reptiles marinos, dinosaurios, posiblemente ahora extinguidos. Si alguien ha leído, bueno, sí, por supuesto lo habéis leído, el capítulo 39 de Job, pues ahí aparecen algunos de esos animales que no encajan con ningún animal que conocemos hoy en día, pero sí encajan con algunos animales que se han extinguido. Dije el capítulo 29, me equivoqué, es el capítulo 41. De nuevo es interesante que se usa aquí la palabra bara, el crear de la nada, para la introducción de la vida de los animales, pero no de las plantas. Esa palabra solo se usa en el día 1, en el día 5 y en el día 6. Tanto animales como plantas se pueden reproducir, pero es curioso que a los animales que también poseen conciencia, Dios los tiene que crear.
o sea, conciencia quiere decir autoconciencia. El don de la autoconciencia, en el sentido básico de la palabra, se representa en esa idea del alma, del nefesh en hebreo. En el versículo 20 significa vida en término general y aquí en el versículo 21 ser vivo. Ahora, en el 2.7, lo que veremos mañana, con referencia a Adán, se le da la expresión alma viviente, que es algo muy distinto otra vez de los animales y por supuesto de las plantas, que por cierto, en la Biblia no se les consideran seres vivos. ¿Vale? Es uno de las cosas que aprendemos del Génesis. Lo siento mucho, no lo he escrito yo, no es mi culpa, ¿vale? Entonces, con esto llegamos al sexto día, tengo que darme un poco de prisa, versículo 24 al 31, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Y hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, bueno, hasta de momento voy a leerlo hasta el 25, hasta el versículo 25. Ahora, en el sexto día se producen los animales de la tierra. La expresión en hebreo es la expresión alma viviente, eso así se traduce normalmente, y el texto lo divide en tres partes. Son lo que podemos llamar el ganado, la Reina Valera lo llama las bestias, que son, podemos llamar animales domesticables o domesticados. Luego, animales que se arrastran sobre la tierra, que son animales normalmente más bien pequeños, y otros animales de la tierra sería el tercer grupo que no son domesticados. El cambio de la secuencia del versículo 24 al 25 indica claramente que fueron producidos al mismo tiempo y que no hay una secuencia evolutiva en media, o sea, se crean no uno del otro, sino se crean al mismo tiempo. Los cuerpos de estos animales, igual como en el caso de Adán y Eva, proceden de la tierra. Entonces, fue así. En el versículo 25 es muy importante destacar de nuevo la expresión según su género. Esa expresión sale de forma repetitiva y enfatiza la integridad de cada especie de animales de la tierra. Y lo mismo ocurre con las plantas y de los animales del aire y del agua. Sus sistemas reproductivos funcionan según lo que está programado por Dios en su ADN, el código genético. Tanto plantas como animales son formados o proceden de la tierra creada, y en el caso de los animales además proceden del nefesh o del alma. Son conscientes, por lo tanto, de su propia existencia. Dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. De momento lo hacemos hasta aquí. Ahora llegamos a lo que más nos interesa, a la creación de Adán, en ese término general. Aquí dice, según la imagen de Dios. Por segunda vez Dios habla en el plural, hagamos, o sea, parece como un consejo dentro de la Trinidad, una decisión que se toma. El hombre fue creado, dice aquí, a la imagen de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Y voy a intentar decirlo lo más breve posible. Quiere decir que el hombre, en su forma de ser, representa a Dios. Cuando se dice
que Jesús apareció a Adán y Eva en forma humana. Bueno, yo digo Jesús, más correcto sería decir Dios el Hijo. Entonces, obviamente, en esa forma como Dios nos ha creado, con ojos, con nariz, con boca, con extremidades, pues representamos de alguna manera a Dios. La Biblia habla de los ojos de Dios, habla de los oídos de Dios, habla de su nariz, habla de su boca, etcétera, etcétera. Pues en ese sentido nosotros somos imagen suya, ¿vale? Pero esto no lo agota, porque uno podría decir, vale, pues mira, coges un orangután, un gorila, y parece que, bueno, también tiene brazos, tiene nariz, tiene ojos. El ser humano tiene otra cosa que le diferencia de los animales. Bueno, son varios, pero sobre todo quiero decir una cosa que me parece que es muy importante y creo que resume lo que es el tema de la imagen de Dios. La imagen de Dios tiene que ver con la autoridad que Dios delega al hombre, y esto es único, ¿vale? Esto es absolutamente único, que Dios no ha dado a ningún otro animal. Ningún animal tiene autoridad en ese sentido. El ser humano lo tiene. Quiere decir, Adán y Eva luego van a ser, en ese sentido, los lugartenientes de Dios. Dios les delega una responsabilidad sobre la tierra, y en ese sentido, frente a la creación, ellos representan a Dios. Dios no gobierna, esto no era el plan, este mundo de forma directa y inmediata, sino lo haría, eso fue el plan original, a través de Adán y de Eva. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es bastante curioso, frente a los tiempos que corren, que la palabra hombre aquí es usado de forma genérica e incluso incluye tanto el hombre como a la mujer. Ambos fueron creados a la imagen de Dios. Los detalles de su creación lo tenemos en el capítulo 2, a lo cual, si Dios lo permite, llegamos mañana. Ambos poseen la capacidad de estar en comunión con Dios. Eso también es una cosa única que los diferencia de los animales. Tienen capacidad de conciencia moral. Ningún perro, con muy buen educado que sea, pues tiene esto. Tienen capacidad de pensamiento abstracto. Tienen capacidad de apreciación de lo que es belleza, de lo que es estética. Tienen emociones y tienen capacidad, sobre todo, de adorar y amar a Dios. Esto ningún animal lo tiene. El versículo 28 dice, lo bendijo Dios y lo dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es el primer mandamiento que se da al hombre, y significa que tiene que producir suficiente descendencia para rellenar la tierra. Los animales ya han sido desde el inicio en gran número, el ser humano no, ¿vale? Solamente Dios crea una pareja. Y la idea es llenar la tierra y dominarla. Dominarla no quiere decir destruirla, o sea, dominarla es administrarla en lugar de Dios. Ese mandamiento de Dios se ha llamado el mandato cultural. Quiere decir que el hombre está actuando bajo la autoridad de Dios y representa en su gobierno a Dios. Es una autoridad legítima, no una autoridad ilegítima. Y ahora hay una cosa que es muy interesante, y bueno, ya voy terminando. Ese mandato, lo que podemos llamar mandato cultural, nunca ha sido anulado, sino todo lo contrario. Después del diluvio, en el capítulo 9, 1 al 7, Dios lo repite. La terminología no implica de entrada una resistencia por parte de animales o de la tierra en términos generales, porque todo ha sido bueno y todo iban a obedecer a esa administración por parte de Adán y Eva. Ese mandato, obviamente, lo que implica también es un estudio de la creación de Dios, de la tierra, de sus criaturas, es adquirir conocimiento, es ocuparse de esta tierra que Dios le ha dado.
Adán y Eva indudablemente tenían unas facultades mentales increíbles, mucho más allá de lo que nos podemos imaginar ahora. Y aquí estamos hablando del comienzo de lo que podríamos llamar todo lo que tiene que ver con tecnología, con comercio, que daría un beneficio para la humanidad. Es muy importante que no se da ninguna instrucción para ejercer dominio sobre otras personas, solamente sobre la tierra y sobre los animales. El enseñorearse el uno sobre el otro es consecuencia de la caída, que no nos toca, o sea, estamos en el paraíso, ¿vale? Hoy y mañana. Y bueno, voy a terminar con el versículo 29 y hasta el 31 dice, y Dios dijo, he aquí, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Originalmente, obviamente, era la idea en el plan de Dios que tanto hombres como animales fueran vegetarianos. Era una alimentación adecuada para el momento, en su momento. Además, era perfectamente sostenible porque las plantas se reproducirían precisamente por sus semillas, como hemos visto. Implica también que comer a plantas no tiene implicado el principio de la muerte. O sea, si te comes una cosa que crece es que no matas a la planta, ¿vale? O sea, la Biblia no piensa en estos términos. Plantas en ese sentido en la Biblia nunca son consideradas como seres vivos. Es un concepto que viene realmente del paganismo, donde todo es vida, hasta la piedra. Es interesante que esa comida estaría disponible en toda la tierra. Eso implica que en su momento en la tierra no había ni desiertos, ni regiones donde no se podía vivir, pues se podía tomar el sol en el Polo Sur, incluso, pienso yo. Vamos. Entonces, era un sistema distinto de lo que nos podemos imaginar ahora. No cabe duda que, por ejemplo, los animales aumentarían muchísimo en número en poco espacio de tiempo bajo esas circunstancias tan estupendas. El versículo 31, donde dice, vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, esto implica, mejor dicho, esto evita cualquier interpretación de Génesis que intenta incluir la teoría de épocas geológicas en su sistema, lo que dije esta mañana. Las capas con fósiles, que indudablemente están ahí, reflejan un mundo y una realidad donde reina la muerte. Los fósiles son los restos de organismos muertos y representan un mundo de sufrimiento y muerte y no un mundo del cual Dios dijo que era bueno. ¿Vale? Esto es una clarísima contradicción al texto bíblico. Por eso, ya digo que cada uno está libre de creer lo que le da la gana, pero que no se apoye en el texto bíblico, por favor. ¿Vale? El intentar meter ahí nuestros conceptos modernos y si no encajan, pues forzarlo, se llama eisegesis, no exegesis, ¿vale? Y es mal asunto. Bien, entonces, simplemente leo los primeros 3 versículos del capítulo 2 porque realmente pertenece al capítulo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es el énfasis fuerte aquí sobre la finalización del proceso de crear. No hay evolución ni nada por el estilo. Lo que Dios ha creado ha finalizado. Finito. Término de esta época. La única manera de crear algo nuevo es a través de un milagro. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Dios, después de eso, en algún momento ha creado algo?
A veces lo pongo a mis estudiantes y se ponen a pensar. Bueno, piénselo para mañana, ¿vale? Ahora no voy a responder la pregunta. La única manera de crear algo nuevo a partir de ese momento, y es efectivamente lo que Dios ha hecho aquí, es a través de un milagro. Es que no hay otra forma. No se están creando cosas nuevas. Y luego eso confirma en un principio lo que dice aquí, que Dios reposó. A partir de ese momento, ese mundo se rige a través de lo que antes lo he llamado, bueno, lo que se dice que son leyes naturales, que no son leyes automáticas, que son inherentes en la materia, sino que son acciones divinas, ordenadas y regulares. De esa manera, porque si no fuera así, la vida no sería posible. Es la manera, una ley natural no es otra cosa como la manera como Dios actúa de forma normal y habitual, ¿vale? Y esto es importante porque si no hubiera esas leyes, la vida sería completamente imposible. Bien, pues Dios santifica ese día de reposo y ahí terminamos. Perdón, me he pasado bastante de la hora. Pero bueno, me vayan a perdonar porque el texto es que no he tocado ni la 10ª parte de lo que tengo en el manuscrito, pero bueno, eso, la verdad es que es fascinante todo esto y hay muchas cosas realmente que todavía no lo entendemos bien, tenemos que reconocerlo. Mi sugerencia es lo que dijo Martín Lutero en su momento, si hay algo que no entendemos, pues hacemos bien en quitarnos el sombrero y hacer una reverencia a Dios, porque Él al fin y al cabo es el origen de todas las cosas. Pues muchas gracias y bueno, si todavía tienen ganas de preguntar algo, pues aquí estoy, ¿vale? Vamos a hacer como esta mañana. Quien tenga una pregunta, levante la mano. Intentaremos que sean preguntas teológicas, ¿vale? Pues nuestro hermano, como bien ha dicho, él es teólogo, ¿sí? ¿Quién tiene preguntas? ¿Me viene anotando? Yo tengo dos. Juanfran. Un segundito. Anoto primero quién tiene preguntas, así luego nos extendemos de más. ¿Sí? ¿Quién más? ¿3? Suficiente. Vamos a ir. Es en referencia a la luz preexistente antes de lo que luego vemos, Sí. la luz que también conocemos. Claro, si había tinieblas, Dios había luz. Entonces, esa luz la podemos comprar, como decías tú, en referencia a ondas y energía o... Es una pregunta que no puedo responder. Sí, entonces en un principio diría, supongo que sí. Ahora, por ejemplo, entre otras cosas, la Biblia dice que Dios mismo es luz, ¿vale? Entonces, sí podemos recurrir a esto. Me imagino que si uno fuera científico, uno podría recurrir a una forma de explicar esto. Ahora, la Biblia dice que Dios puede crear la luz, de hecho que Él mismo es luz y... En la Biblia es luz. Exactamente, sí. Entonces, ¿cómo exactamente hay que imaginarse esto? La verdad que lo desconozco. Sí. Sí. Se la preguntaba al anciano, pero no la contesta. A ver, sabemos que hasta el diluvio, todo lo que son esas generaciones que están totalmente en los extractos que tenemos en los fósiles y todo esto, ¿no? Sí. Entonces, a ver, Dios se comunicó con Adán, las generaciones tenían un lenguaje, ¿ha quedado algún vestigio de eso? Bien, es una pregunta también no es fácil de responder a esto. Obviamente se supone, bueno, además, sí, bueno, voy a decirlo así, digamos bíblicamente la respuesta es fácil, ¿vale? Porque en la Biblia dice claramente de que la humanidad habló un solo idioma, ¿hasta cuándo? Hasta que ocurrió lo de la Torre de Babel. ¿Qué idioma era esto? Pues no me atrevo a decir que era el hebreo que luego lo tenemos en el Antiguo Testamento. Posiblemente. Sí, ya Shai diría, claro. Sí.
Sí, ya le conozco a Sai. Ahora, bueno, igual él sabe más que yo, pero es posible que sea esto el hebreo originalmente, ¿vale? Ahora, yo creo que lingüísticamente lo que sí se puede decir, que mucho, o sea, yo no soy lingüista, ¿no? Aunque me interesa el tema, pero tengo entendido de que parece que hoy en día la cosa se mueve en la dirección de que evidentemente en algún momento había un idioma original, de hecho se está intentando recreando ese idioma. Ahora, si ahí van en lo cierto o no, la verdad es que no me atrevo a pronunciar. Sí, porque no sería un residuo de todo aquello. Sí pasaría todo lo que es. Sí, de todo modo lo que sí se puede decir, digamos bíblicamente, la Biblia no dice, bueno, que fue hebreo, ¿vale? Posiblemente, no lo sé. Lo único que se puede decir es que sí que se habló un idioma. Como decíamos que la escritura es anterior a lo que hemos creído siempre. Hasta que Dios no creó un mundo, que luego se hizo un hombre. Entonces, si hay vestigios de escritura, no hay vestigios de ningún lenguaje. Bueno, vamos a ver, son dos tipos, dos cosas distintas. Por ejemplo, de escritura sí hay vestigios. O sea, lo más antiguo que tenemos de momento en nuestras manos, digamos de forma física, son los restos de los sumeros, y estamos hablando de la mitad del tercer siglo antes de Cristo. O sea, esto está allí. Si esto es lo más antiguo, bueno, lo que llama la atención, por ejemplo, si se mira el sistema de escritura de los sumeros, nos damos cuenta que no era una cosa sencilla, de hecho era muy compleja su escritura, ¿vale? Con lo cual eso tampoco encaja en nuestras ideas, digamos, de que el hombre, bueno, hizo garabatos originalmente. Esto ya es algo bastante complejo, ¿no? Ahora, también es cierto que ahí es que hay relaciones. De hecho, había un momento de que cuando estudiaba teología, por ejemplo, en nuestro seminario también daban cursos, por ejemplo, de escritura cuneiforme, de Acadio o de los sumerios. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente, y esto es indudable, existe una conexión con el hebreo, ¿vale? Porque eso te ayudaba a entender ciertas palabras hebreas de lo cual no tenemos un claro entendimiento de lo que podrían significar, porque tienen raíces comunes, ¿vale? O sea, esto es indudable, ¿vale? Yo quería, si es posible, si le podía dar media vuelta más a dos palabras que me parecían interesantes del versículo 2, la desordenada y vacía. No me interesa el tema de la brecha, porque ya está descartado, pero sí me ha parecido entender, como explicabas esta mañana, que desordenada daba la idea de informe, pero y vacía, como me quedaba así por hablar. Yo no soy conocedor del hebreo, lo entendemos como vacío o como algo que se puede completar. Sí, vacío simplemente en el sentido de que no había vida, ¿vale? O sea, no había animales, no había seres humanos. Es como imaginarse, si cabe, el mundo en bruto, ¿vale? De hecho, incluso todavía, lo que intentaba decir, yo no sé si esto ha quedado muy claro, parece que incluso todavía yo hablaba de una matrix, de una masa donde el agua, la tierra, todo estaba mezclado, todavía no había una separación. Y en ese sentido vacío porque no había otra cosa, ¿vale? Esto es la idea. Sí. Sí, exacto. De acuerdo. Sí. Sí. O sea, la idea no es la idea de caos o desorden, la idea es simplemente de algo que no está trabajado todavía, ¿vale? Yo tengo una duda. Tenemos claro que la evolución no existe, tenemos claro que hay unas leyes naturales reguladas por Dios y que son uniformes. Ahora viene mi pregunta. ¿Caben las mutaciones? Que Dios permita las mutaciones, es decir, que un determinado especie de pronto cambie, pero por la acción de Dios, no por la acción de la evolución. A veces, pues quizás
en la medicina, en los microorganismos, pues se dice esto, ahora es esto, y la pregunta es, ¿cabe, a la luz de la Escritura, que Dios en su soberanía permita mutaciones? Ahora tengo que responder con cuidado. Lo que puedo decir de forma tajante es que lo que no existe, ahora dejando eso de lado de momento, es que digamos cambien especies, ¿vale? De uno para otro. Ahora, mutaciones tengo entendido, por ejemplo, ahora estamos en la época de gripe, ¿vale? El virus de la gripe, hay mutaciones todos los años, ¿vale? Quiere decir que los que se han vacunado contra la gripe, hay cierta posibilidad de que la vas a coger igual si te toca. ¿Por qué? Bueno, porque no se puede prever esto, ¿vale? Si hay médicos aquí, si digo tontería, que me lo corrijan, ¿vale? Pero tengo entendido que sí que hay mutaciones en ese sentido. En el caso de un virus de la gripe, bueno, es malo en sí, ¿vale? Hay más malos que otros. En el caso de animales, tengo entendido que puede haber mutaciones también, ¿vale? Dentro de la misma especie. Ahora, si son para mejor o para peor, tengo entendido que normalmente son para bastante peor. Ahora, lo que también entiendo es que, por ejemplo, hay esos ejemplos, creo que son mariposas. Ahora, la verdad es que me falta conocimiento o datos concretos, pero tengo entendido que ellos, digamos, se han adaptado a ciertos hábitats, pero siguen siendo mariposas, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas incluso parece que se puede heredar, ¿vale? A la siguiente generación de mariposas. Entonces yo no tengo ningún problema en aceptar esto, ¿vale? Porque son cosas que incluso se pueden comprobar, no hay ningún problema, ¿vale? Ahora, el problema sería, digamos, cuando ya se salta de una especie a otra, ¿vale? Bueno, lo voy a decir de forma para que se me entienda, cuando de un perro sale un gato, por ejemplo, ¿vale? Es un poco exagerado. De eso estoy hablando. Y de eso yo creo que la Biblia lo deja bastante claro con esa expresión según su especie, que eso no existe, ¿vale? Como tal. Ni ha existido, tengo entendido. ¿Vale? ¿Sí? Muchísimas gracias. Vamos a terminar con una oración.